el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante, ¿sí? Y voy a dar lectura a esta parte de las Escrituras. Dice, esa noche habían unos pastores de los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alaban a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Es la razón quizás por la que nosotros realizamos en nuestros nacimientos, en nuestras decoraciones por las fechas, el famoso pesebre, ¿no? La casa donde está pues ahí Jesús representando este acontecimiento muy importante que es su nacimiento. Y hay una controversia muy grande con respecto a esta fecha porque hay algunos que dicen, bueno, el 25 no debería celebrarse porque no es la fecha original en la que nació Jesús. Sabemos perfectamente, si hacemos un rastreo histórico, que el 25 tiene que ver con igual algunas fiestas paganas, pero en este proceso de colonización, si es que cabe el término, en este proceso de poder de Roma, pues lo que ellos intentaron una vez que hicieron oficial el cristianismo en el Imperio Romano es tomar estas fechas e irlas adaptando un poco a la cultura o a las costumbres que se estaban generando en torno al cristianismo. Pero más allá de la fecha, más allá de poder cuestionar la fecha, es poder reconocer y recordar a este acontecimiento muy importante, ¿no? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como mensaje para el día de hoy, para que podamos recordarlo, le he puesto el inicio de todo. Porque más allá de lo que podamos nosotros observar en el Antiguo Testamento, más allá de lo que nosotros podamos observar en ese inicio de los tiempos, es con Jesús donde inicia este proceso de salvación, este proceso de reconciliar a la humanidad con Dios, el inicio de todo. Y hay tres puntos importantes que yo quiero, cuatro puntos importantes que yo quiero hablar con ustedes en esta mañana. Y el primero tiene que ver con la promesa anunciada, con la promesa anunciada. Desde el Antiguo Testamento Dios prometió un Salvador que restauraría la relación entre Él y la humanidad, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver, por lo menos, en Isaías capítulo 9, verso 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces, podemos de alguna manera, cuando nosotros leemos el libro del profeta Isaías, ver que hay ciertos pasajes que se conocen como los pasajes mesiánicos, ¿no? Que nos hablan del Mesías, que nos dan estas luces de quién es este Mesías. Y uno de estos pasajes lo encontramos en Isaías. En esta promesa anunciada, de una u otra forma la humanidad estaba expectante a este Mesías, a este Salvador, a esta persona que iba a rescatar al pueblo. Una de las cosas que me gusta muchísimo recalcar cuando estamos en las reuniones de restauración, de recuperación, es lo que dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El texto no nos dice que de tal manera amó Dios a los judíos o que de tal manera amó Dios a los cristianos, de tal manera amó Dios a un pueblo determinado, no. Lo que dice es que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, más adelante si hay una particularidad, si hay una cláusula que dice que esta salvación se da o o las personas no se perderán en tanto y cuanto podamos creer en Jesús, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda.
El no perderse sí tiene una cláusula, y la cláusula es creer en este Jesús. Pero el amor de Dios, ese amor, es para todos. Y ese amor se materializa en la venida de Jesús. Entonces, este primer punto de una promesa anunciada no solamente nos invita a poder reflexionar sobre qué se cumplió en el texto bíblico, sino incluso a reflexionar sobre esas promesas anunciadas hoy en día en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú sientes que Dios ha anunciado, que ha prometido para ti en el siguiente año, en el siguiente mes, en la siguiente semana? Y aquí quiero que podamos reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Vives con la certeza de que Dios cumple lo que promete? ¿Cómo está verdaderamente impactando tu confianza en Él esta idea de sus promesas? El segundo punto que quiero tratar con ustedes es la promesa cumplida. En Belén, la promesa de Dios se materializó en Jesús, quien trajo salvación y esperanza. Y quiero que podamos retomar lo que dice Lucas capítulo 2, verso 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Recordemos que la palabra Cristo significa Mesías, ¿no? Solo que Cristo está en griego. Y es importante poder de alguna manera observar cómo Dios no solamente anuncia una promesa, quizás comparando con aquellas cosas que podemos ver de estos famosos adivinos, ¿no? Como Nostradamus, que anunciaron ciertas cosas y aún estamos quizás expectantes a si se realizan, no se realizan, y un poco ahí haciendo conjeturas de es que cuando él hablaba de esto se refería a esta otra cosa. No, cuando Dios dio la promesa fue muy claro, y cuando esta promesa se cumplió, pudimos de alguna manera no solamente recibir mensajeros que dieron esta anunciación de ya ha nacido el niño, ya está aquí en la ciudad de David, en Belén, y ver materializada esta promesa. Aquí quiero igual de alguna manera poder lanzar algunas preguntas para poder reflexionar. ¿Reconoces en Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida? ¿Qué promesas, decíamos en el punto anterior, sientes tú que Dios ha anunciado? Y ahora en este sentido, ¿puedes reconocer en Jesús el cumplimiento de las promesas de Jesús en tu vida? ¿Y cómo puedes compartir esta verdad con otros? Yo les he dicho que durante mucho tiempo, en un inicio sí había este aspecto de querer evangelizar a todos, ¿no? De querer que todos conozcan a este Jesús, pero no conocerlo desde quién es realmente Él, sino presentarlo desde mis propios estereotipos, desde mis propias ideas, desde esas concepciones rígidas que me habían enseñado en la congregación, ¿verdad? El hecho de no hagas esto y no hagas por aquí, y es que si vas a creer en Dios, entonces no puedes hacer esto, 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 esto. Y yo creía que esa era la forma de anunciar a este Salvador. Pero cuando los ángeles se presentan a estos pastores en el extracto de la Biblia que nosotros leímos, vemos que ellos no presentan a un Jesús desde la restricción, sino que lo hacen desde la esperanza, desde el hecho de decir, les ha nacido un Salvador, alguien que ha de traer esto que ustedes tanto han anhelado. Y ahí es cuando yo comprendí que la evidencia que yo tengo de la existencia de Jesús me basta y me sobra a mí. Y puedo compartir con ustedes esta evidencia, puedo compartir con las personas que están conectadas en línea esta evidencia que yo tengo de la existencia de Dios, pero no tanto como un aspecto de traerlos hacia una estructura normada, con pasos, pautas que hacer, sino desde este aspecto de yo he visto cómo Dios ha sanado y cómo Dios sanó a mi hija cuando tuvo su problema de la cadera. Vi cómo Dios, a pesar de que algunos médicos quizás le dijeron a mi esposa que por su condición se le dificultaría tener un hijo, pues hoy tenemos la bendición de tener una hija. He visto cómo Dios ha escuchado mi oración al controlar el clima. He visto cómo Dios ha escuchado mis oraciones incluso en cuanto a qué trabajo yo deseo.
he escuchado a este Dios y he visto su existencia cuando incluso de muy pequeño yo le pedía ciertas cosas y aquellas cosas se materializaban. Entonces no es solamente una promesa que está ahí a lo lejos, esperando ser cumplida, sino que hay muchas cosas que si yo reflexiono alrededor de lo que ha sucedido, puedo ver que se han cumplido estas promesas de parte de Dios. El tercer punto que quiero traer con ustedes es la promesa para todos. Hay una promesa para todos. Los ángeles anunciaron paz para todos los hombres, para todas las personas, mostrando que esta promesa no es exclusiva, sino universal. La promesa fue dada para todos, no para unos pocos. Y lo podemos ver igual en Lucas capítulo 2, verso 14, que dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Anuncia a todos, es para todos. Y quizás tú puedes estarte cuestionando, bueno, no entiendo exactamente cómo está trabajando este Dios, porque sí, siento que me ha dado promesas y no las veo materializadas todavía. Y no sé si esta promesa sea para mí, para mis hijos, para mi esposo, para mis amigos. La fe y la certeza está en que esta promesa de salvación, esta promesa de gracia, esta promesa de misericordia, esta promesa de restablecer nuestra relación con el Padre es para todos. Y aquí viene una pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo reflejas en tu vida la paz y la buena voluntad de Jesús? ¿Cómo la reflejas? ¿Cómo reflejas en tu vida la paz y la buena voluntad que Jesús trajo al mundo? ¿Cómo lo reflejas? Quizás te sigues permitiendo el sentir estrés, ansiedad por ese futuro incierto. Quizás lo reflejas desde la ira o lo haces desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía. ¿Cómo lo haces? Finalmente, el punto 4 que quiero tratar con ustedes es la promesa que transforma. La llegada de Jesús no solo cumplió una promesa, sino que transforma vidas y nos llama a vivir en la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta promesa que transforma no es solamente algo un tanto idealizado de sí, va a transformar. Hemos sido testigos muchas veces de cómo esta promesa de este Jesús que entra a nuestras vidas realmente nos va transformando. Quizás no hay una transformación de la noche a la mañana, pero sí una transformación paulatina, y eso es algo que debemos también admirar, que es algo que debemos también valorar. Porque a veces pensamos que las transformaciones tienen que ser instantáneas y no nos damos cuenta de los procesos que Dios usa para realmente hacer una transformación interna y total. Cuando vemos cómo Dios transformó la vida de José, por lo menos, después de haber pasado por un trato muy injusto por parte de sus hermanos, después de haber estado encerrado en el pozo, después de haber sido pasar de ser el favorito de su padre a ser esclavo, y cómo en su vida y cómo su vida se desarrolló en Egipto, vemos que hay un proceso de transformación paulatino, a largo plazo. ¿Cómo se habrá sentido este José al enfrentarse a su jefe que lo acusó injustamente, que no comprobó si las acusaciones eran ciertas o no, y tuvo que ir a la cárcel? Y quizás después tener que volver a verlo y saber que lo había perdonado. Y quizás esa era la preparación que Dios permitió ejecutar, realizar en la vida de José, para que luego cuando él tenga que enfrentarse a sus hermanos, ese perdonar sea mucho más fácil, mucho más llevadero, mucho más ejecutable.
Entonces las promesas que Dios nos da, las promesas que Dios permite, las promesas que Dios las va ejecutando, son también parte de ese plan de convertirnos en nuevas personas, en personas transformadas. Y muchas veces esa transformación puede ser lenta, puede ser rápida. Lo importante no es cómo lo está haciendo, lo importante es que al final seremos transformados. Al final habrá un nuevo rostro, un nuevo corazón, un nuevo cuerpo, una nueva forma de pensar. Y aquí igual quiero compartir una pregunta para que reflexionemos. ¿Estás permitiendo que el mensaje de Navidad transforme tu corazón y tus acciones? ¿Lo estás permitiendo? Hemos cantado algunas canciones que hablaban igual sobre la promesa de Jesús, sobre la promesa de Dios. Como conclusión, la Navidad es más que un evento. Es el recordatorio de que Dios cumple sus promesas, indistintamente de la fecha que los historiadores, los arqueólogos puedan decirnos. La Navidad es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. La llegada de Jesús es una invitación a vivir en la paz, la esperanza y la salvación que solo Él puede ofrecer. Este año celebremos no solo el nacimiento de un niño, sino la fidelidad de un Dios que siempre cumple sus promesas. Y aquí, pues un poco reflexionando frente a cuáles son esas promesas que Dios te ha dado. ¿Cuáles son esas promesas que Dios te ha dicho que va a hacer? Ten la certeza de que así como cumplió su promesa en Jesús, cumplirá las promesas que te ha dado durante este año. Quizás no las verás materializadas en el 2025, pero Él las cumplirá tarde o temprano. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y de poder comprender que más allá de las fechas, más allá de la tradición, más allá de la costumbre, lo que celebramos es el cumplimiento de tu promesa, el cumplimiento de tu llegada, el cumplimiento de que estés aquí, de que hayas estado aquí y de que hayas ofrecido este regalo tan importante, la salvación, la gracia, la misericordia. Recordamos este tiempo con mucho entusiasmo, porque no recordamos a este Jesús crucificado, vencido, sino que lo recordamos resucitado, lo recordamos victorioso. Y queremos recordar también las muchas veces que tú ya has cumplido nuestras promesas. Quizás oramos en el pasado por un trabajo y tú cumpliste. Quizás oramos por una pareja y cumpliste. Quizás oramos por sanidad y tú cumpliste. Gracias, Señor, porque cumples tus promesas. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la promesa cumplida dada por nuestro Padre Dios. Y permítenos en este nuevo año poder invitar a muchos otros más, no a que vivan la tradición, no a que vivan las costumbres, a que vivan este encuentro único y especial con el Dios verdadero. Honra y gloria solo a ti, por los siglos de los siglos. Amén.